a diario se nos plantea la duda, vasopresores por vía periférica. Hagamos un punto de partida. En la década del 70, recuerdo yo muy bien que apareció la noradrenalina como un vasopresor y la usábamos vías periféricas, y es cierto, en lo personal he visto que si se extravasaba el líquido, el fluido endovenoso con la droga vasopresora, podía verse lesiones en la piel. Y fue por eso que se dejó de usarse. Y Mercer-Pendon sacó el metaraminol, que era una amina presora que era tremenda la frecuencia cardíaca que producían los pacientes. También las vías periféricas, los devices que utilizamos, no son los catéteres que usamos hoy, los catéteres cortos para las vías endovenosas. Eso ha mejorado muchísimo, el uso de teflón. Piensen que yo le estoy hablando de lo que usamos en esa época como un lujo, eran las primeras Butterfly. Antes usábamos agujas de metal para atender los pacientes críticos. Entonces, claro, era todo un tema que la noradrenalina no se podía utilizar si no era por vía central, por la edema, isquemia y necrosis tisular. Pero claro, yo les hago una pregunta. Les ingresa un paciente con un shock séptico a cuidados críticos, de golpe, y tiene que poner drogas vasopresoras. Eso es una urgencia. Tiene que pasar el antimicrobiano ya. Es otra urgencia. Mientras hacen los hemocultivos o no, eso lo saben ustedes mejor que yo. Yo les pregunto, ¿se van a preparar todo para poner una vía central? Esos minutos que yo tardo, si todo sale re bien y la pongo de una como anoche, la vía central, está todo fenómeno. Ustedes saben a lo que yo me refiero, que hay que intubarlo. Entonces, la vía endovenosa periférica para utilizar vasopresoras es una cuestión de todos los días. Entonces, claro, hay muchos reports, hay muchas llamadas de atención de que parecería ser que es algo que si uno tiene cuidado, la vía endovenosa periférica, no hay inconvenientes. También depende de la dosis del vasopresor, de los días en que uno mantiene esa vía endovenosa periférica, del calibre del catéter, de la vía endovenosa periférica, porque debe ser un poco más chica en términos relativos al calibre del vaso, porque así uno deja fluir sangre pericatéter entre el catéter y la luz del vaso venoso. Pero es interesante esta revisión sistemática de una serie de casos de 263 pacientes en que hubo 318 eventos adversos, 86 hubo una extravasación pero sin injuria, 179 presentó necrosis de piel. Pero, ¿cuál fue una conclusión que se llegó con este report de casos? Que a mayor tiempo de exposición de una vía endovenosa periférica a drogas vasopresoras, mayor posibilidad de tener efectos adversos. Bueno, esta revisión sistemática, es decir, que finalizó en un metaanálisis, ustedes fíjense de dónde parten, 7.923 trabajos o citas, se excluyeron 6.809, artículos full text fueron 1.033, incluidos en la revisión sistemática fueron 23 y solamente 15 de los trabajos fueron utilizados para realizar un metaanálisis. Cuando uno ve una revisión sistemática y ve este algoritmo de cómo fueron llegando a qué conclusión, a qué trabajos fueron evaluados para hacer una revisión sistemática, es muy, muy importante. Se incluyeron 23 estudios, 16 en adultos, 7 en pediátricos, y el metaanálisis de 11 estudios en adultos incluyeron 16.055 pacientes. Un número interesante. ¿Cuál fue la incidencia global de efectos adversos? Muy poquita, del 1.8%, con un índice de confianza de 4.8%. Pero también es interesante el metaanálisis porque hubo análisis de subgrupos que no logró detectar efectos asociados con el sitio de la colocación de la vía endovenosa, el riesgo a ver en el diseño de los estudios, tamaño del catéter colocado y tipo de vasopresor evaluado. La mayoría evaluó con noradrenalina, que es el que en Argentina usamos todos, ¿verdad? Pero hay otros vasopresores que fueron evaluados. En definitiva, acá hay mucha discusión porque todavía no se puede llegar a conclusiones que sean absolutamente concluyentes, que nos den seguridad. La invitación es que uno pueda conversar este tema con bibliografía dentro del equipo.
y ponerse de acuerdo qué vamos a hacer, a qué paciente, ponerse de acuerdo el equipo, enfermeras y médicos, si se van a usar vasopresores por vía periférica, por cuánto tiempo. Yo puedo empezar con una vía periférica, luego tranqui, cuando el paciente ya lo empaqueté, entre comillas, lo acomodé, le voy a colocar si quiero la vía central, pero recuerden que la vía central no es inocua, ¿eh? Hay que discutir todo, no hay nada bueno, perfecto. Todo tiene sus pros y sus contras. El tema de la seguridad de los pacientes es otro enorme tema en cuidados críticos, y esto tiene que ver con la seguridad. Obviamente que debemos investigar más, y eso es la propuesta de este trabajo de revisión sistemática, de este metaanálisis, ¿eh? Y solamente el tiempo nos permitirá tener conclusiones un poco más concretas. Esta es la lectura recomendada, y por supuesto, como todo el tiempo es soberano, nos despedimos y les mandamos un gran fuerte abrazo y cuídense mucho, mucho.